¿Qué pasaría si mezclo esto y esto? Esto no es un graffiti cualquiera, pero ¿qué pasa cuando fusiono letra mayúscula y minúscula? Si elimino esta parte y uno ambas partes, formamos la pieza. Traza las letras mayúsculas de tu pieza, pero también dibuja una pieza en minúscula. Cuando ya tenemos nuestra pieza, es cuando decidimos con cuál nos quedamos. Podemos ir probando hasta que nos guste la base de la pieza. Si fuera en papel, solo necesitaríamos 2 folios y un tercero para pasarlo a limpio. Y partiendo cada letra con una pequeña línea. Ahora añado una estrella en cada lado. Y ahora empieza lo bueno. Vamos a aumentar la dificultad añadiendo unas flechas. Pero, ¿sabes leer esto? No todo graffiti está hecho para entenderse. ¿Qué pasa si le meto un 3D? ¿Lo destruyo o lo elevo? Pero siempre hace el mismo 3D para un lado. También todo el mundo hace para arriba y muy típico para abajo. ¿Sabe hacer 3D en perspectiva? No. Pues para agregar profundidad marcamos con un punto una X abajo del dibujo. Recordamos que el volumen de la letra es simétrico siempre y las líneas de los 3D van como un embudo hacia este punto. Podemos ir agregando unas líneas de los 3D entre las letras, una ayuda desde donde empieza el 3D hasta el punto utilizando una regla, siempre marcando con lápiz suavemente para luego borrarlo. En el iPad tenemos el truco de hacer una línea y dejarlo pulsado, eso hará una línea recta. Podéis observar que donde estaba la línea es donde marqué antes el 3D. Al final, a tanto dibujar, uno se va acostumbrando y hace la línea directamente. No hace falta estos pequeños trucos. Y ahora, para darle volumen a las letras encima de la otra, le agregamos un pequeño 3D por encima y luego borrando el sobrante. Eso puede hacer que nuestras letras resalten entre una encima de otra, creando un volumen mayor. Y una vez tengamos ya terminado nuestra pieza, lo que empezamos es con los colores. Este color puede hacerlo explotar o puede arruinarlo. Estos son los colores triáticos, que están dentro del círculo cromático haciendo un triángulo. Como veis, aquí está el turquesa, el morado y el naranjita. Muchos usan solo el color rojo, azul, el negro. Yo quiero probar otras cosas, por eso voy a enseñaros este vídeo. Por ejemplo, estoy rellenando la pieza, pero voy a cambiar. Si fuera spray, lo que haría es coger un puntero ancho y fondeando todo mientras que se vea algo las letras y luego limpiaría. ¿Cómo? Pues ahora os voy a contar. Aparte, al final del vídeo voy a ver un timelapse que vais a flipar. Ahora, por ejemplo, he hecho un cambio de color haciendo el complementario en la parte baja. Cojo un color un poquito más oscuro para hacer la parte del degradado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues voilà. El Will Style no es un caos, es un código. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues mira, atento porque vamos a empezar a limpiar. ¿Crees que la mejor manera es correcta? Yo creo que no. Pero bueno, vamos allá. En este caso lo que estoy haciendo es limpiar, pero no, me he equivocado. Así que hacemos un poco de magia y volvemos atrás. No os preocupéis que esto es un segundo. Lo que hay que hacer en este caso, ya que tendríamos el fondo, limpiar las letras, porque como esto no es spray, sino es digital, vamos al revés. Así que con la goma estoy limpiando la parte de las letras para que se visualice lo que es la letra con ese degradado. Y no es un sueño, en la realidad estoy haciendo esa pieza que me ha tirado 3 días para hacerlo y lo estoy poniendo en 8 minutos. Y siempre digo que lo que mejor queda son los pequeños detalles, así que vamos a hacerle el line, que es el borde de la pieza, para que vaya resaltando. Creías que sabías lo que iba a hacer, pero no viste venir esto, lo del cambio de color. ¿Y sabes qué pone en esta pieza? Porque si es así, pues, y tiene un amigo que se llama de esa manera, pues etiquetarlo, que seguro que se va a alegrar. Por ejemplo, una de mis experiencias hacer Will Style en la pared o piezas que la parte más difícil es la limpieza del line. Y ahora vamos a agregarle un poco de sombra en la parte de abajo y un poco de luz en la parte de arriba, pero vamos a darle un poquito más de contraste. Y una parte muy importante, la parte de los 3D. Vamos a jugar con el tema de las luces y las sombras para darle más volumen aún todavía. Estoy poniendo la parte de abajo más oscura y voy a cambiar el color porque la parte gris no me convencía. Ahora estoy limpiando la parte que sobresale por fuera para dejar los 3D bien limpios. Pero todavía sí se puede mejorar más. Sí, voy a unir algunas de las letras y darle algunos toques como estos puntitos. Es una cosa que se usa mucho en el tema del graffiti y queda genial. La verdad que te lo recomiendo, así que vedlo haciendo. Y ahora vamos a darle estos pequeños detalles. Y como habrás visto, ya estoy más alterado aquí en el vídeo narrándolo. Que esto parece aquí una competición de rally, pero no lo es. Esto es un vídeo de graffiti tutorial donde podéis aprender mucho conmigo. Y este tipo de relleno, el que se utiliza en las throw up o en las bubble,
para hacer un relleno rápido en la calle. Y este es el tercer color que había escogido, el turquesa, que le hace un buen juego con el morado. La parte de abajo le he puesto más oscura y la parte de arriba más clarita. Y ahora la estrella, pues vamos a darle un toque en turquesa liso. Y como no podía faltar, vamos a darle unos brillos a nuestra pieza para que resalte mucho más, porque esto no es el fin. Señores, estad atentos que vienen más cositas. Y por favor, no me sean impacientes dándole para adelante, que si no, no aprendéis. Y ahora vamos a darle ya de última, sí que sí, una sombra más oscura en la parte de abajo. Y aunque no sea un graffiti 3D, hemos conseguido hacer un levantamiento de pieza como si estuviera levantada. Y estaros atentos que aparte, igual de este vídeo, voy a hacer algunos vídeos próximamente con Throw Up, 3D y Blockbuster y algún lettering. Y aparte de esta sombra que le he dado en la parte de abajo, también se lo voy a dar en los 3D para darle mayor profundidad a nuestra pieza. Como veis, le doy un poquito más de contraste y eso hace que tenga más profundidad. Siempre pensando de dónde viene la luz. En esta ocasión viene de la derecha y de arriba, por eso lo estoy poniendo en la parte de abajo y pegado más al fondo. Fijaros como esta parte solamente lo pongo en la parte que estaría más al fondo y esta parte la limpio. Y en la parte de la estrella, pues igual, porque creo que va a quedar bastante bien. A ver, siempre se puede poner en las luces y las sombras con más contraste para que llame más la atención. Pero bueno, yo prefiero hacerlo de esta manera que creo que queda bien. Y aquí podéis ver la diferencia de cuando tiene sombra y cuando no. Y ahora voy a darle unos brillos sobre los brillos para que tenga un destello que es diferente a los brillos normales. Esto que también se puede hacer perfectamente con spray. Y si queréis un tutorial que os lo explique, me lo escribís en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, me gustaría que te suscribieras para apoyar más el canal. Y acuérdate que viene el time lapse. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.